Luego de un buen tiempo, una chispa vuelve a encender las hogueras del infierno en mi canal, ya que se tiene registro en internet sobre nuevas pruebas vividas de mucha gente que ha ido al otro mundo, pues cuando regresaron a la vida, trajeron consigo algo muy interesante que contar. Una terrible y aterradora historia, lo que hace que el infierno sea un lugar totalmente real y que según algunos expertos, el inframundo está flagelando no a todas las almas, sino a las más perversas. Sin más, escuchemos estos relatos de personas que han vivido lo peor que un alma pueda observar. Es por ello que te pido que te prepares y te acomodes bien porque estás a punto de presenciar 9 personas que fueron al infierno y regresaron para contarlo. Número 9. Angie Fenimore vivió 2 infiernos, la de la tierra y también cuando descendió en persona al purgatorio. Sufrió abusos durante gran parte de su vida, enviándola a un estado de depresión severa. Ya en 1991, las cosas iban en mal en peor. Tomó la drástica decisión de no pertenecer más a este mundo. Angie llegó a un lugar exclusivo del infierno, un sector nunca antes escuchado. Ella en un comienzo todo lo que vio fue oscuridad, luego poco a poco comenzó a ver luz y cuando de pronto se encontró con un grupo de personas que también así como ella se habían autodestruido, Angie intentó comunicarse con algunos de estos sentenciados, pero ellos solo miraron al frente con expresiones en blanco y sin vida alguna. Finalmente el grupo encontró su camino hacia un gran campo donde innumerables personas deambulaban por el paisaje árido. Cada uno de ellos tenía una expresión similar, no parecían seres vivos, sino solo eran despojos humanos. Según Fenimore, el aire en el campo susurraba con los pensamientos de los condenados. Mientras deambulaban, cada persona podía escuchar y sentir los pensamientos atormentados de los demás a su alrededor. La sensación era enloquecedora. A pesar de esto, los vagabundos no pudieron realmente conectarse entre sí, dejándolos perturbadamente solos. Angie entonces despertó del estado en coma y se encontró de nuevo en el mundo de los vivos. Incluso hoy en día da charlas emotivas a otras personas con pensamientos de autodestrucción y claro les cuenta esta terrible historia que escuchamos, donde seguramente nadie quisiera estar en ese lugar ardiente. Número 8. En el 2005, Howard Strom, el señor que ves en pantalla, tuvo un grave accidente, lo que lo llevó a parar en el hospital. Los médicos no le dieron mucha esperanza de vida, difícilmente sobreviviría a sus lesiones. Es en ese entonces que tuvieron que realizarle una cirugía muy riesgosa y que según Strom, durante el tiempo que estuvo inconsciente, dice él que llegó a una especie de horno sumamente enorme. Allí vio una fila de demonios enfrente de él, mientras el señor se estaba quemando. Estos seres comenzaron a insultarlo y a regañarlo por los pecados que cometió en vida. El hombre no tuvo otra opción más que rezar para que Dios lo sacara de este submundo, pero cuando los demonios escucharon su plegaria, estos se molestaron horriblemente y le decían que Dios no existía. Sin embargo, la tormenta no fue disuadida. Sabía que las criaturas infernales hablaban blasfemias en un intento de alejarlo de Dios, pero en su infinita misericordia Dios lo sacó de ese laberinto infernal. El hombre, desahuciado por los médicos, despertó muy angustiado por su corto tiempo en el pozo del fuego. El hombre se volvió más creyente y le agradece a Dios por el milagro, ya que hoy en día sigue estando entre nosotros, pero conforme te adentres más en este top, verás que la mayoría de personas que han estado en el infierno y regresaron eran agnósticos y que Strom ya era un cristiano devoto, y contó que esta última experiencia solidificó su convicción en su fe y en la actualidad mora al Señor todos los días. Número 7. El hombre que ocupa este puesto es único en su género, ya que todos los individuos que vimos contaron su experiencia después de regresar al mundo humano. Stephen Long es lo contrario, contó a su esposa todo lo que experimentó de manera inconsciente, mientras que su alma estaba siendo atormentado en el mismo averno.
Steven tuvo un paro cardíaco, pero rápidamente fue auxiliado y llevado al hospital más cercano. Perdió la conciencia durante muchos días. En su recuperación, su esposa llegó al hospital y con la esperanza de que algún día despertaría, Steven comenzó a murmurar y a decir palabras poco entendibles como "fallece" y "ayúdame". Long más tarde diría que estas palabras fueron un llamado de ayuda del infierno. Este hombre asegura que en su viaje en este mundo distante vio a gente carbonizándose en un mar de lava. Los gritos eran horrendos y cada uno de ellos cumplía un castigo distinto. Long, por ejemplo, tenía el suyo. Dice él que su castigo trataba de que se encontraba dentro de una mujer. Ella lo estaba abortando en un sinfín de veces. Cuando salió del vientre de aquella fémina, vio que en efecto se trataba de demonios que se turnaban para abortarlo, se lo comían y de nuevo volvía a salir. Al igual que Strom, las visiones del infierno de Long se centran principalmente en los seres que vio allí. En su travesía también asegura haber visto a una mujer asiática de 7 pies de altura con un vestido negro y un hombre chino con un traje oscuro que tenía caracteres orientales que aludían a que este espectro era la misma parca. Long estaba congelado, incapaz de hablar o luchar contra ellos, hasta que finalmente él regresó, recuperó la conciencia y hoy en día vive con su esposa y claro, no para de seguir orando pidiendo no regresar a ese mundo infernal. Número 6. Carl Naiden es el hombre que ves en este video. Fue un ex militar estadounidense y su trágica historia se remonta después de que él tomaría la decisión bastante complicada de retirarse del ejército. A falta de no saber qué hacer con su vida, decide erráticamente ingresar al mundo de los alucinógenos. Un día después de una sobredosis accidental, el hombre cayó al suelo en un estado grave de convulsión. Lo llevaron a emergencias rápidamente y lo que cuenta en este punto es simplemente aterrador. Dice Carl que se encontró cayendo en un lugar completamente negro. Lo primero que notó fue un hedor. Afirma que era un olor tan podrido que está más allá de lo imaginablemente nauseabundo. Cayó en un río caliente que se asemejaba al ácido sulfúrico. Entonces los demonios del pozo comenzaron a agarrarlo y a tirar fuertemente de él, llevándolo a lo más profundo del infierno. El recuerdo más vivido de este hombre en el infierno es el icónico lago de fuego, que es un elemento central en muchas representaciones populares del inframundo. Él dice que este lago estaba lleno de personas desesperadas en terribles agonías, que claro estaban impacientes por escapar, pero sabían que era imposible de hacerlo. Lo último que recordó este hombre es que antes de regresar a la tierra, vio la mano de Dios agarrándolo y sacándolo del averno. Después de su desgarradora experiencia, logró pintar un cuadro de las imágenes de ese lugar y obviamente se arrepintió de los pecados de su vida pagana, y hoy en día él es un hermano que ora todos los días al Señor. Número 5. De todas las personas que han estado en el infierno, Linda Nikaoha es fácilmente la más polémica. Lo extrovertido no proviene realmente de la narración en sí, sino de cómo reaccionó después de su experiencia cercana a esa dimensión infernal. Durante su presunto tiempo en el inframundo, Linda solo fue una visitante más, mas no llegó como una sentenciada. Vio lo típico, un lago ardiente con gente ahogándose en lava pura, pero lo más interesante es que ella aseguraba haber visto figuras conocidas, entre ellas al político Muammar Gaddafi y la cantante Whitney Houston, donde ambos pedían a gritos a Jesús para que los sacara de ese lugar. Incluso ella contó que vio a sus propios progenitores que estaban cumpliendo condena en el infierno. Después de que ella regresó a la tierra, Nikaoha comenzó a difundir las lecciones que aprendió en su viaje del inframundo. Número 4. Tal como vimos al iniciar el listado, el caso de Angie Fenimore, la chica que ves en esta foto es Tamara LaRoux. Ambas tienen cierto parecido en sus historias. Las dos llegaron a la misma sección, un nivel del infierno donde yacen los que se autodestruyeron, pero lo que cuenta Tamara es mucho más siniestro. En cortas palabras, decidió irse al otro mundo
A la corta edad de 15 años, de pronto ella se teletransportó en un lugar muy caluroso, se encontraba de pie entre innumerables personas que gritaban sollozantemente de agonía, aunque estaban uno al lado de otro, ninguno de ellos podía comunicarse, cada alma estaba completamente aislada, sola y dependiente de sí misma. Para hacer las cosas aún más dolorosas, Laraux y las almas que sufrían con ella se pararon ante el abismo que los separaba del paraíso, es decir que ambos mundos estaban ciertamente conectados, pero había una frontera imposible de saltar, donde solo podían ver la mínima visión de un paraíso que les negaría para siempre. Laraux dice que poco después, un ser netamente hecho de luz brillante la levantó y la devolvió a la tierra, pero no sin antes darle un vistazo al hermoso paraíso que podría experimentar. Claro que lo podría hacer si cambiaría su vida. Se despertó en el hospital con sus familiares al lado y les prometió que nunca más volvería a atentar contra su vida. Número 3. Lo que se ubica en este podio es una de las historias más mórbidas y también por ser el hombre o el alma que más tiempo estuvo como condenado en este ardiente sitio. En 1992, Matthew Botsford salía de un restaurante cuando una bala perdida lo despojó de este mundo. La lesión que sufrió era muy grave y los médicos no tuvieron otra opción que dejarlo en coma en un intento por salvarle la vida. Según Botsford, pasó los 27 días de su letargo en lo más profundo del mismo inframundo. Como ocurre en todos los relatos, él también presenció un lago enorme encendido en llamas, donde las almas se encontraban presas y ahogándose en ese sitio. A diferencia de otros visitantes que simplemente pasaron durante sus pocas horas en el más allá, Botsford pasó 27 días siendo sometido cruelmente a duras torturas. Afirma que pasó ese tiempo amarrado y colgado sobre el lago de fuego. De pronto aparecen criaturas de 4 patas devorando su carne lentamente. Dice él que cuando unos demonios se comieron toda su pierna comenzaba a crecer restaurando su extremidad perdida, pero nuevamente estos engendros diabólicos se lo comían. Sin embargo, el hombre afirma que la soledad que sintió en el infierno fue aún peor que la propia tortura física. Luego de 27 días, una voz le dijo que aún no era su momento y de inmediato regresó al mundo de los vivos. Desde entonces hasta ahora el hombre decidió vivir una vida sin pecados para que obviamente nunca más tuviera que regresar a ese oscuro y tenebroso horno. Número 2. El individuo que se aloja en este lugar tan distante y a lo lejos muy distinto a las otras historias que hemos escuchado, Matthew Dobell no solo se nos fue una vez, sino 2 veces, y en ambas oportunidades tuvo encuentros en diferentes dimensiones. A los 12 años Dobell le ocurrió un accidente en la que casi le costó la vida, ahogándose en su piscina, y en efecto estuvo prácticamente en el otro mundo por un cierto tiempo antes de que sus amigos lo rescataran. En el corto periodo que se encontraba para irse al otro mundo, se teletransportó a un paraíso hermoso donde solo habitaba el gozo y la felicidad y el amor. Esta satisfacción solo le duró unos minutos hasta que fue erradicado de este sitio, dado que lo habían reanimado, y regresó al mundo de los vivos. En los años venideros la vida fue muy difícil para Matthew. Se corrompió, no fue una persona nada correcta, más bien se dedicó a estafar a mucha gente, no era feliz y sabía lo que estaba haciendo, y en uno de sus cuadros de depresión quiso recordar aquellos especiales momentos que sintió cuando fue al paraíso. Se suministró varios tipos de estupefacientes combinados con alcohol e intentó más o menos recrear aquella sensación. Finalmente decidió descender al otro plano dimensional, aludiendo él que iría al cielo, pero claro que no. Desafortunadamente para Dobell, su segunda experiencia no lo llevaría al Edén, sino a lo más profundo del abismo del infierno. La visión del inframundo de Matthew es bastante diferente a lo que ya habíamos visto, pues tuvo un castigo bastante extraño.
Según este hombre, el infierno estaba compuesto en su totalidad por personas que él había conocido en su vida. Mucha de esta gente era precisamente a las que él había lastimado o estafado. Se acercarían a él y le hacían experimentar un sufrimiento cada vez más doloroso, pues entre todos le lanzaban una lava ardiente. Sintió como todo su cuerpo se derretía. En un momento él se restauraba y sus heridas se sanaban, pero el castigo vuelve a reiniciarse. Double afortunadamente despertó de vuelta en su departamento sin tener idea de cómo llegó allí. Desde ese día aprendió la lección y decidió ordenar su vida, incluso dedica parte de su tiempo a ayudar a otros que sufren pensamientos sobre irse al otro mundo. Número 1. Lo que aborda el lugar más terrorífico del top es sin duda alguna que la experiencia del infierno más loca y descabellada del top. Este hombre que ves en pantalla es George Ritchie, un soldado de la Segunda Guerra Mundial. En plena batalla George contrajo neumonía, posiblemente en parte bien para él, porque eso lo alejó de la guerra, pero lo malo es que él descendió al otro mundo. Se declaró como fallecido en 9 minutos. Cuando el equipo médico militar lo reanimó, él contó una historia realmente inquietante. Ritchie afirma que una figura misteriosa lo trasladó a un mundo catastrófico y realmente distinto al nuestro, a lo que él dedujo que era el mismo inframundo. Parecía una ciudad cualquiera, sin embargo este tenía un tono rojizo. Cuando Ritchie caminaba por estas calles, vio un bar, entró a él y este estaba lleno de personas que intentaban desesperadamente comer, beber, fumar, pero claro que no podían hacerlo. La figura luego lo guió a otra localidad donde él se encontraba en un desierto. Estaba horrorizado por lo que vio allí. Este sitio árido estaba lleno de innumerables figuras involucradas en una feroz batalla. Demonios y humanos yacían dentro de una hoguera de fuego y él escuchaba gritos de dolor. Ellos se pateaban, se mordían y se rasgaron la piel sin parar. El hombre llegó a estar en este sitio. Sin embargo, lo que más molestó a Ritchie fue que muchos de estos demonios estaban abusando de él, tanto física como psicológicamente. Quizás estas criaturas lo hacían por el dolor que les provocaba estar allí cocinándose, pero cuando por fin logró escapar de este lugar, fue justamente cuando los doctores lo llegaron a revivir y entre lágrimas en los ojos contó esta historia a sus salvadores. Después de recuperarse, Ritchie se convirtió en psiquiatra, especializándose en experiencias cercanas al más allá, pero todos estos hombres y mujeres que vimos tienen algo en común: se fueron al otro mundo y regresaron a este plano con una crónica que contar, y es que si hay algo que es verídico, que esté activo o no hoy en día, es un total enigma. Sea como sea, es mejor portarnos bien, porque uno no sabe cuándo nos iremos al otro mundo y lo más importante, a dónde iremos. Eso sí, evitemos no llegar a este mundo infernal. Ya sabes que si deseas una segunda parte para este top, sería bueno que me avises en los comentarios. Si le das al botón de like y compartes mi contenido, apoyas bastante el canal. También puedes enviarme ideas o archivo de terror por medio de mi Gmail, y si eres nueva o nuevo aquí, suscríbete. Solo de esa forma podré seguir aquí enseñándote los mejores videos de internet de temática sobrenatural.